¿Hay futuro para las pensiones? Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión. Una carta enviada a los pensionistas por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la que anunciaba un incremento del 0,25% en las pensiones, fue uno de los detonantes para que un colectivo de 8,7 millones de españoles se echaran a la calle para reclamar un mayor poder adquisitivo. Pese a estar acosados por la crisis, cada día muchos pensionistas hacen milagros para poder mantenerse dignamente, incluso ayudar a sacar adelante a su familia, en donde, como regla general, no falta alguna persona sin empleo. Después de sonadas movilizaciones, incluso a las puertas del Congreso de los Diputados, el proyecto de presupuestos generales del Estado prevé que las pensiones más desfavorecidas serán mejoradas en un 3%. Eso sí, esta mejoría será puntual para el año 2018, pero en total 6.730.000 pensionistas van a verse beneficiados por una subida que no será igual para todos. Se establece un baremo de incremento entre el 1% y el 3%, siempre en función de los ingresos. También contempla una actualización de la base reguladora de la pensión de viudedad y una subida del 2% de la que se beneficiarán 500.000 pensionistas, en su mayoría mujeres. Todo ello, desde luego, en un entorno donde planea la duda sobre la continuidad del sistema público de pensiones y cuando este tema figura entre las 5 primeras preocupaciones de los españoles, según la encuesta del Centro de Iniciativas Sociológicas. Evidentemente, hoy hablamos de pensiones. Muy buenas noches, Daniel Martín, redactor jefe de la 8 Televisión. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches a todos los espectadores. Hoy hablamos de pensiones, un tema de preocupación. Hacía 30 años, ha salido en estas últimas horas, 30 años hacía que este asunto no preocupaba tanto a los españoles, no tanto como el paro, como la economía y, por supuesto, la corrupción y los políticos. Cuéntanos cómo está el sistema, el tema de las pensiones y de los pensionistas en nuestra provincia y en nuestra capital. Pues los últimos datos que manejamos son del mes de marzo, con 33.099 pensionistas en la provincia de Segovia que cobran una pensión media que está en torno a los 868 euros. Aunque hay una cifra muy esclarecedora, y es que el 15% no llega a cobrar 600 euros, una pensión mínima más baja de 9.800 euros anuales, que podría tener esa subida del 3%, eso sí, en el año 2019. Vamos a conocer a continuación una radiografía del sistema público de pensiones en Segovia. En Segovia, con datos contabilizados a fecha del mes de marzo, hay 33.099 pensionistas en la actualidad. La gran mayoría son pensiones contributivas por jubilación, algo más de 20.000, casi 9.000 por viudedad, más de 2.000 por incapacidad permanente, 1.129 por orfandad y 138 en favor de familiares. En lo que va de año, la cuantía total ha crecido en 67 pensionistas. Si hablamos de cuantía media de las pensiones contributivas, la media es de 868 euros en la provincia, 866 por incapacidad permanente, 1.000 por jubilación, 631 euros por viudedad, 510 en favor de familiares y 385 por orfandad. En nuestro país, en la actualidad, por cada pensionista hay de media 2,09 afiliados a la Seguridad Social. En nuestro país, en la actualidad, por cada pensionista hay de media 2,09 afiliados a la Seguridad Social. El PSOE califica de decepcionante la subida del 0,25% y aseguran que el Gobierno actual ha dilapidado el sistema público de pensiones. La subida de un 0,25% de pensiones ha supuesto, una vez más, una pérdida evidente del poder adquisitivo de nuestros mayores. En 5, casi 6 años, ha dilapidado 66.000, algo más de 66.000 millones de euros en nuestro país
de la famosa hucha de las pensiones. Ese es el legado del Partido Popular, el legado de eliminar el gran colchón que significaba el mantenimiento de nuestro sistema público de pensiones a través de este fondo. Y desde luego ya no es que le hayan dilapidado, es que no ponen ni una sola medida, ni una sola fórmula para intentar volver a hacerlo de forma sostenible. Unas cuentas que en los próximos presupuestos plantean una subida del 3% a las pensiones que no lleguen a los 9.800 euros anuales. También vamos a poder garantizar, mantener y sobre todo mejorar todos los servicios públicos. Se van a subir las pensiones mínimas hasta un 3% y se incrementan las pensiones de viudedad. Los sindicatos agradecen el gesto, pero lo califican de insuficiente. El Gobierno del Partido Popular no tiene ninguna intención de poderlo modificar y la única modificación, que podemos decir que agradecemos pero que creemos que es insuficiente es con los gestos que ha puesto en el presupuesto general del Estado como subida de las pensiones mínimas, que creemos que es insuficiente y que no soluciona el problema. Nuestra posición ahora mismo es de pie en pared y continuar con las movilizaciones hasta donde sea necesario. Solo queremos que haya una justicia retributiva en este aspecto. Trabajadores que han dedicado toda su vida a trabajar para tener una pensión digna, que llegue el momento de su jubilación y tenga que estar pensando si me llega, si no me llega. Casi 9 millones de pensionistas hay en nuestro país, de los cuales el 15% no llega a cobrar 600 euros mensuales. El 21% cobra entre 601 y 650 euros, el 25,7% recibe entre 1.000 y 1.500, mientras que solo el 0,5%, unos 874.000, cobran más de 2.571 euros. Unas cifras extrapolables a Segovia si hablamos de nóminas por debajo de los 600 euros, dado el sector agrario, actividad principal en muchas zonas de la provincia. Con el lema Trabajo digno, pensiones dignas, los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT llaman a la movilización del domingo 15 de abril a las 12 en la Plaza de San Martín. Anteriormente ya salieron a la calle, la primera, la más multitudinaria, el pasado mes de octubre, con la marcha por unas pensiones dignas que llegó hasta Madrid, y también se ha repetido convocatorias en febrero promovida por los sindicatos y el pasado mes de marzo por la Federación de Pensionistas y Jubilados. Los sindicatos suscriben ahora un manifiesto con 4 puntos: defensa del sistema público de pensiones, revalorización de las pensiones en base al IPC, derogación del factor de sostenibilidad actual y sustitución del IRP, y un pacto de Estado que garantice las pensiones públicas. Hemos conocido las reivindicaciones, también esa media de 868 euros de media de pensión, cifra que también los sindicatos consideran que no es real, porque hay un tanto por ciento muy elevado, un 15% por lo menos, como nos decías, Daniel, que cobran 600 euros de pensión mínima, que desde luego para llegar a final de mes hay que estirar mucho. Reivindicaciones que continúan porque este domingo habrá una concentración en la Plaza de San Martín a las 12 del mediodía. Cuéntanoslo, Daniel. Sí, va a haber una reivindicación, como decías, a las 12 de la mañana, pero vamos a escuchar ahora las demandas y las sugerencias que han hecho los pensionistas y otros ciudadanos en las anteriores concentraciones. Ofrecernos el 0,25% de aumento de las pensiones sabiendo que el IPC es un insulto. Nosotros hemos pagado para recibir algo y yo creo que vamos a recibir poco de ahora en adelante si no cambian las cosas. O sea que lo que había que hacer era darles a ellos 1.000 euros, la nevera vacía y que paguen un alquiler y que vivan todo el mes, ¿no? Con el 0,25 que nos da Rajoy no tenemos ni para pipas. Es reírse de la sociedad en general y ellos cobrando los jornales que cobran. De esas cotizaciones que hemos hecho, lo que están deduciendo o sacándose ellos son los jornales que se llevan y el dinero que se llevan fuera. Yo 630 euros. No encendiendo calefacción, porque no se puede. Puedes encenderla una horita, pero poco más. Y comer, pues os podéis imaginar. Aparte de que mi hijo tiene un niño de 17 años, un niño de 17 años, que está separado de la madre y va con su padre también algunos días a comer, y eso, la abuela. ¿Y qué queréis que os diga? Y sobre todo por vosotros, que como esto siga así, pues no vais a tener ni un real. Te tomas un café un día y ya está la subida, o sea, una vergüenza. Que ha costado más la carta
que lo que nos dan a los pensionistas, pero yo seguro que se suben mucho más. ¿Cuánto le han subido a usted la pensión? A mí 2,50. 2,50. Con eso lo he guardado en una hucha porque me voy a ir de vacaciones este verano. Esa la tenemos. Si yo ni la veo siquiera. Tan mísera lo que nos dan. 3 euros o 4 más al año, pues nos quedamos al mes, que nos quedamos igual que el año anterior. Anda que ha subido la vida lo mismo. Con eso que nos han subido ya podemos ir 2 veces de vacaciones en lugar de una. No llega a cubrir la subida del costo de la vida. Es vergonzoso, vamos, es que toda la vida trabajando, yo con 88 años, trabajando desde los 6. Si ellos se suben, no se suben la cantidad que suben a los pensionistas. La voz de los protagonistas, luego vamos a continuar en la segunda parte también desde este plató con otros protagonistas que lideran en cierta manera esta revuelta de las pensiones. Muchas gracias, Daniel Martín, muy buenas noches, porque el tiempo Gracias, Aurelio, y buenas noches también a todos los espectadores. Se nos pasa rápido, luego tenemos una conversación importante con los protagonistas, como decíamos antes. A ustedes, pues no tardamos nada en regresar, en un par de minutos. Les esperamos, no se muevan de ahí. Continuamos en Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión. En estos momentos estamos hablando de pensiones en el programa de hoy. Uno de los problemas que más han expuesto y que más preocupa a los españoles desde hacía 30 años. Precisamente la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas halla el problema de las pensiones en quinto lugar después del paro, la corrupción, los políticos y la economía. 30 años exactamente hacía que este problema no aparecía en los primeros de la lista porque los españoles confiaban en las pensiones. En esta segunda parte del programa tenemos a los protagonistas. Tenemos con nosotros a María Antonia Sanz, secretaria de Mujer, Cultura y Movimientos Sociales de Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A su derecha está Miguel Ángel Tabanera, secretario general de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT. Muy buenas noches. Buenas noches, Aurelio. Y también a la derecha está una pensionista que, bueno, pues lógicamente nosotros queríamos, aunque ellos también pertenecen y conocen el tema de las pensiones, queríamos que alguien, bueno, pues nos contara cuál puede ser o cuál es realmente la experiencia y cómo se vive con una pensión en este momento. Es María Teresa Bellota. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por venir, y también gracias, está con nosotros como todos los miércoles, Juanjo Fernández, director de la 8 Televisión y director del Día de Segovia. Aurelio Martín, un placer como siempre estar aquí contigo. Igualmente. Y hablar de una preocupación de los españoles que va en aumento, pero que esa preocupación en el último mes se ha duplicado. Me imagino que algo tendrán que ver las protestas de jubilados y pensionistas que estamos viviendo en las calles estas últimas fechas. Pues que ellos nos lo digan, que precisamente han convocado para el próximo domingo una nueva concentración a las 12 del mediodía en la plaza de San Martín. No es la primera que ya han convocado. María Antonia, si quieres, nos contáis cuál es el motivo de esta concentración y si realmente este problema, como decía Juanjo, bueno, pues ha salido más a la luz, a la preocupación de la sociedad a raíz de estas movilizaciones. Quería hacer un poco de historia de la seguridad social y cómo se ha ido ejerciendo la protección a los más débiles. Desde Aristóteles viene la preocupación por los más débiles, pero bueno, nos vamos a remontar al año 1883, que el tiempo es limitado. Es limitado, pero no voy a hablar año por año. Entonces se hizo la ley de accidentes de trabajo y en el 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión. Después aparecen varios seguros de protección y hasta que no llega la democracia, en el artículo 41 de la Constitución, que establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.
La primera gran reforma se produce con la publicación del decreto 36.978 y con los pactos de la Moncloa se crea un sistema de participación institucional de los agentes sociales, favoreciendo la transparencia y racionalización de la seguridad social. Entonces, los agentes sociales son los sindicatos más representativos, que el sindicato más representativo quiere decir que tiene más delegados, porque son elegidos dentro de las empresas los delegados. Quiere decirse que son los que representan al mayor número de trabajadores. Son UGT y comisiones obreras y los partidos políticos. En ese ámbito es donde se llega a acuerdos y donde se modifican las condiciones para las pensiones. Lo que no se puede hacer es, fuera de ese ámbito, por medio de decretos leyes, cambiar las condiciones que en los años 80 ya se hicieron de que el incremento de las pensiones fuesen según el incremento de la vida cada año. El IPC. Entonces, como esto se ha cambiado el incremento de las pensiones y se ha cambiado también la capacidad de sacar dinero del fondo de provisión. ¿Y eso qué ha determinado? Pues que ahora mismo tenemos las pensiones prácticamente congeladas, porque ese 0,25 de incremento es prácticamente una congelación. Y no tenemos fondos en la caja. Luego, si queréis, hablamos de los fondos que se han sacado de la caja y se han sacado en virtud de un decreto que lo que hace es aumentar las desigualdades sociales en salud y acrecentar los problemas de la población. El decreto 16/2012. Y gracias a eso Rajoy ha podido dejar la caja en los niveles en los que estamos. Miguel Ángel, hablábamos de movilizaciones. Sí, ha sido el punto de inflexión, posiblemente el punto de inflexión haya sido esa carta de la ministra hablando de esa subida celebrando esa subida del 0,25%, pero el punto de inflexión ha sido que ustedes hayan salido a la calle. Yo quiero comenzar hablando de que tanto UGT como comisiones obreras no han salido a la calle ahora últimamente. En el año 2012 iniciamos un proceso de recogida de cartas con la subida de las pensiones del año 2013, denunciando a su vez a la Dirección Provincial del INS por no estar conforme con dicha resolución en cuanto suponía la supresión del derecho a percibir la paga única compensatoria por la pérdida de poder adquisitivo, sobre la que efectuaba la revalorización de nuestras pensiones para el año siguiente, en este caso el 2013. Tanto la actualización como la revalorización de las pensiones es un mandato constitucional establecido en el artículo 50 de la Constitución española. Posteriormente, luego en el mes de octubre, del 1 al 10 de octubre de este año 2017, pensionistas, simpatizantes, andariegos, tanto de comisiones como de UGT, salimos a las carreteras en 5 columnas, que partían desde Galicia, Asturias, se juntaban luego en Medina del Campo, Cantabria, Aragón, Cataluña, País Valenciano y Andalucía, y que por sus pasos iban recogiendo pensionistas de otras comunidades y provincias hasta llegar a Madrid, que es donde se hizo el mitin final y creo que fue un gran éxito, un poquito apagado posiblemente por el tema de que en aquellos entonces estaba lo del tema Cataluña, el problema Cataluña, y nos lo apagó de tal forma que no tuvo resonancia nada más que a niveles provinciales y a niveles autonómicos. A nivel nacional ningún telediario habría con esta información, que creo que era muy importante, pero totalmente nos dejaron a un lado. Nosotros queremos, entre otras cosas, hemos tenido hace poco, el día 17 de marzo, una concentración, porque principalmente nos da un poco miedo salir, en vez de manifestación, concentración hacemos. ¿Por qué? Porque para hacer una manifestación supone un riesgo tal de que tienes que exponerte a que tener mucha gente. Capacidad en Segovia, pues es relativa. El seguimiento es relativo. Yo desde aquí voy a hacer un llamamiento final de que quiero a la gente joven, igual que apoyaron el día 8 con el tema de la igualdad, quiero que apoyen también las pensiones, porque es un futuro para ellos. Yo hoy por hoy estoy cobrando mi pensión y va a ser muy difícil, muy complicado que yo la pierda. ¿Me la rebajarán? Totalmente de acuerdo, pero perderla seguramente que no. Y ellos a lo mejor podrán llegar a ella o no podrán llegar a ella. Deben de luchar, pero no solamente ellos, los parados, los trabajadores que están en activo, que les atañe, porque dentro de un poco tiempo se van a jubilar y tienen que luchar.
Y yo no veo esas caras, no veo la última concentración que tuvimos en Segovia, 500, 600 personas, sí que es cierto de que ahí estaba nevando, de que estaba lloviendo, de que hacía muy mal tiempo, pero yo hablando, consensuando con todas las provincias de Castilla y León, fuimos la provincia que menos gente participó. O sea, a mí, verdaderamente, representando a mi sindicato como secretario general, no tiré la toalla, pero con ganas me quedé. Es que... Teresa, eso le quería preguntar, como una pensionista sin estar afiliada a un sindicato como están ellos, ¿cómo ve esta situación? Que los jubilados os estéis echando a la calle para reclamar unas pensiones dignas. Perdona. Estoy afiliada bien, perfecto. a UGT. Bien, pero lo mismo, ¿qué le parece que los pensionistas estén echando a la calle para reclamar unas pensiones dignas y en cambio otras generaciones estén siendo bastante más remolones cuando lo que está en juego es el riesgo de la quiebra del sistema actual de pensiones? Que afectaría a todos, no solo a los que están ahora jubilados. Exactamente, esa es una cosa que yo no entiendo tampoco. Yo soy pensionista, cobro una pensión de 600 y poco euros. Gracias se puede decir a que cobro eso porque me han dado un complemento a mínimos, pero mi pensión era de 500 y poco. Y vamos, hay personas que no se quieren manifestar, no quieren apoyarnos para decir vamos a luchar porque nos den algo más. Porque claro, yo soy divorciada, llevo muchos años ya, he trabajado en la choricera y dentro de la choricera en la limpieza y tal, me tuvieron que jubilar un poco joven porque por problemas de cervicales. He salido adelante, he luchado con 3 hijos y que ahora además un señor del Banco de España te diga que porque tengas un piso puedes vivir bien, eso no es así. Yo he tenido que luchar. Y como yo, otras mujeres, y mujeres que no han trabajado en su vida, que no tienen una pensión, ¿qué pueden hacer esas mujeres? O otras que porque su marido haya fallecido, se tienen que morir ellas y la rebajan la pensión a lo mínimo. No es así, no es así. Entonces hay que salir a luchar, salir las mujeres, hombres, jóvenes, de todo. De todas, tenemos que salir todos a luchar por esas pensiones. Lo que se ve en esas manifestaciones, sean multitudinarias o no, es bastante hartazgo e indignación. Y lo de momento sí que han conseguido algo. Yo creo que es, primero, preocupar al gobierno y al partido en el gobierno, y segundo, ya se van a incluir en los presupuestos generales del Estado una subida del 3% de las pensiones mínimas. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Y se lo pregunto a los 3. No es suficiente, no. Y esto, si están diciendo que van a subir algo en las pensiones, que lo van a hacer, es miedo. Miedo para ellos. Dentro de nada tenemos elecciones y somos muchos pensionistas. Somos muchos pensionistas los que vamos a salir a las elecciones. Y entonces yo creo que ahí lo van a meter por otro camino, el decir vamos a hacerlo a subir un poco las pensiones, les callamos un poquito la boca y ya está. Y yo creo que eso no es así. No solamente tienen que subir las mínimas, porque las mínimas en el año 2011 ya estaba aprobado que se subieran, sobre todo las pensiones de viudedad, que se computaban al 50% de lo que ganaba el cónyuge fallecido. Sí, y de lo que se trataba es que se computase el 60%. Cuando entró Rajoy, esta disposición no la puso en marcha, que es lo que ha prometido que va a hacer ahora. Y por otra parte, las pensiones mínimas desde luego que las tienen que subir, pero las demás pensiones las tienen que revalorizar según el IPC, porque si no se prevé que en el año 50 ya estén ganando el 50% de lo que ganaban cuando se jubilaron. Cuando uno se jubila gana como el 80% de lo que ganaba de sueldo. Quiere decir que van a ganar mucho menos del 50% de lo que ganaban. Y las pensiones máximas, si no se revalorizan, al final vamos a incrementar ese 20% de riesgo de pobreza que se está manejando en Castilla y León. Miguel Ángel, ¿qué haría falta para que las manifestaciones cesasen? Pues en principio lo mínimo que exigimos nosotros es que se haga una revalorización con arreglo al IPC real, no que nos den estas migajas. Estos son migajas que nos están dando, que lo que están tratando, por otra parte, en mi pensamiento, es de dividir un poquito a los pensionistas. Yo creo que no lo van a lograr, pero habrá mucha parte que diga, bueno, para mí me sube un 3%,
pues casi con lo que tengo ya casi me conformo. Y de esos hay muchos. Y los que tienen las pensiones máximas dicen, si ya van a subir solamente las mínimas, ¿yo para qué voy a ir a una manifestación? Porque no son conscientes de que en realidad nos está perjudicando a todos, porque si realmente ponen en marcha el índice de revalorización que pretenden, teniendo en cuenta la expectativa de vida, es que vamos a ir perdiendo cada vez más. Entonces, el hecho de tener una pensión buena, ahora, los funcionarios, por ejemplo, que tenemos una pensión normal, bueno, tirando a bien, la verdad, no nos vamos a quejar, pues la vamos a ver mermada en 18 o 20 años muchísimo. Entonces tenemos que luchar para que no merme, y las mínimas luchar para que suba, y las pensiones de viudedad también, y como la caja de la Seguridad Social también es para pensiones y ayudas a discapacitados y para pensiones no contributivas, quiere decirse que no se debe de tocar el fondo de reserva de la caja de las pensiones, y si se toca se tiene que reponer. Y además, para poder suplir todas las prestaciones que tiene que hacer la caja de reserva o la caja de la Seguridad Social, dado que con la reforma laboral los ingresos que fundamentalmente provienen de los trabajadores que están trabajando no se van a poder realizar, tienen que ser una dotación de los presupuestos generales del Estado. Sí, pero hablaba usted realmente de las pensiones quizá más altas, pero también es por una cuestión, porque se ha cotizado más, o sea, claro, se ha ido pagando más, claro, hemos cotizado por el trabajador cada mes, ¿no? Claro, los que pagamos, los que tenemos una pensión alta, está hecho en base a lo que hemos cotizado. El funcionamiento de la caja ha sido los trabajadores que están trabajando cotizan para los que están jubilados. Ahora mismo no hay cantidad de personas, no hay trabajadores suficientes o está a punto de no haber para pagar las jubilaciones de los que están jubilados. Y por supuesto la jubilación está en proporción con lo que tú has cotizado durante la vida. Y por eso algunos tenemos que dar gracias a Dios, y nos preocupa mucho lo que van a poder tener de pensión nuestros hijos o nuestros nietos, porque están cotizando muy poco. Están cotizando muy poco o nada. Y concretamente en mi caso, yo empecé a trabajar a los 15 años en la Telefónica, mi primera cartilla de la Seguridad Social. Claro, cuando tienes 65 años has cotizado muchísimos años, y aunque cada vez por la reforma que han hecho en el 2013, cada vez están computando años más atrás, que claro, lógicamente cuando computan los últimos años, como es cuando más ganas porque los sueldos han ido subiendo, pues el resultante es más pensión. Pero si computan muchos años atrás, cuando ganabas menos, pues ganas menos, pero lo que no van a ganar nada de pensión. Y además nos tenemos que dar cuenta de una cosa: no solamente la pensión y el cubrir las necesidades imprescindibles que tiene cualquier persona, no solamente es una cuestión de solidaridad. Si queremos nos lo podemos pensar hasta de manera egoísta. O sea, una sociedad donde hay un índice de pobreza grande, hay una inseguridad grande. Aunque nada más sea por egoísmo, debemos de pensar que nuestra seguridad también depende de que no haya desigualdades y que no haya pobreza ni injusticia social, porque realmente hay gente que si tiene que dar de comer a sus hijos hace cualquier cosa, y es que es normal. ¿Y no creen que lo que se consiga hoy, si se consigue algo, puede ser pan para hoy, pero hambre para mañana? Yo quería salir al kit de la cuestión principal, que es la necesaria reforma del sistema de pensiones, que con el mayor consenso posible, además. Yo es que creo que lo que el gobierno ha hecho ahora mismo simplemente es salir del paso este año, y al año que viene ya veremos a ver qué es lo que pasa, y eso es una forma muy coyuntural de solucionar el problema. De esa forma no vamos a llegar nunca a nada. Tenemos que ir al Pacto Toledo. Y en el Pacto Toledo que se juntan los políticos, que se juntan la parte empresarial, que se junta la parte sindical, que hay
lleguen al acuerdo que estamos pidiendo, que se llegue a un acuerdo de una forma definitiva. De todas formas, sí quiero comentar, y creo que es un tema muy importante, el 1 de enero del 2019, si esto no cambia, entra el factor de sostenibilidad. Yo he hecho un pequeño resumen que os lo voy a leer muy brevemente. Si le parece, sí, lo leemos después correcto. de la publicidad, después de un par de minutos de publicidad. Me parece muy bien. Y vamos a continuar Muy también bien. con todos ustedes en esta tertulia, en esta mesa, en esta conversación, donde hablamos de pensiones. Volvemos en un par de minutos. Estamos hablando de pensiones en enfoque de actualidad en la 8 Televisión y precisamente habíamos dejado a Miguel Ángel Tabanera a punto de contarnos el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Nosotros esto viene de la ley 23/2013, aprobada por el gobierno del PP, y entraría el factor de sostenibilidad con fecha 1 de enero del 2019. Tanto Comisiones Obreras como UGT exige la derogación del factor de sostenibilidad para que no entre en vigor en 2019. Este nuevo mecanismo de recorte impuesto por el gobierno del PP en su reforma Ley 23/2013 supone que cuanto mayor sea la esperanza de vida, más baja será la pensión, a través de un nuevo coeficiente reductor que recortará las pensiones de forma adicional. El recorte por la pérdida del poder adquisitivo debido al 0,25% de revalorización afectará a la cuantía principal de todas las pensiones, independientemente de la edad de jubilación y de los años cotizados. UGT considera, y Comisiones Obreras, considera el factor de sostenibilidad un mecanismo injusto que solo persigue el recorte sistemático de los pensionistas y que al aplicarse a la base reguladora no afectará a las pensiones más altas, que se librarán a la de rebajas debido a la longevidad. Comisiones Obreras y UGT considera que es un mecanismo innecesario ya que el aumento del nivel de gasto en pensiones es sostenible. Además, es altamente regresivo y opaco, pues desconocemos su cálculo discriminatorio, pues no diferencia por sexo, y por último es totalmente injusto porque trata a los pensionistas como si todos tuvieran la misma esperanza de vida, penalizando especialmente a quienes tienen profesiones penosas o peligrosas, con menor esperanza de vida. Es por todo ello por lo que UGT y Comisiones exige al Gobierno su inmediata derogación, algo que reclamamos masivamente y que vamos a hacerlo en este día domingo 15 de marzo. Que es uno de los puntos, precisamente, la derogación de este factor de sostenibilidad. Otro punto sería la reforma laboral, que lógicamente la reforma laboral lo que ha traído consigo es que una precariedad en el trabajo, los salarios paupérrimos, porque no puede ser de otra forma, las cotizaciones muy bajas, con lo cual vamos a meternos en la vida diaria de un pensionista, en su caso María Teresa. ¿Cómo se estiran 600 euros para pasar 30 días o 31, dependiendo de si no es febrero? Malamente. Con ayudas, te ayudan tus hijos. Hay momentos que tienen que ayudarte ellos porque no da de sí. No da de sí. Y sobre todo cuando viene el pago, además del ayuntamiento, del agua, la basura, la contribución, la luz, el gas, todos estos, pues, muy achuchados. En su caso le ayudan sus hijos, pero durante... Y los que no tienen hijos, eso es, no, pues muy malamente. Y al revés, durante estos años de crisis... Y los que tienen menos todavía... Muchos pues... pensionistas han ejercido casi como de ONGs, ayudando y tirando de la familia y de sus hijos. Yo, en ese sentido, he tenido suerte. Sí que he tenido durante un tiempo a uno de mis hijos y mi nuera que estaban en el paro, y ahora pues están trabajando. Bueno, están trabajando, pero dos no trabajan. Y entonces una está haciendo un curso del INEM, pero no trabaja. Entonces, pues no sé cómo decirte, lo poco que me pueden ayudar, si me hace falta algo, ellos están ahí, pero es así. Es así. María Antonia, la cifra de jubilados y pensionistas sigue aumentando mientras desciende la de cotizantes. El año pasado, por ejemplo, se cerró con 2,2 cotizantes a la Seguridad Social por cada pensionista, la ratio más baja desde el año 99. Con el progresivo envejecimiento de la población en España, además, y la lenta recuperación del mercado laboral, el problema tiene pinta de que tenderá a empeorar irremediablemente. Ante este panorama, ¿por qué cree que los partidos políticos no intentan lograr un consenso dentro del Pacto de Toledo, que además nació con consenso?
Pues porque aunque no tenemos un gobierno en mayoría absoluta, siempre se busca pactos para frenar todas esas propuestas que se hacen para, por ejemplo, ha habido últimamente una propuesta para que se subieran las pensiones por el IPC, y es que aunque ha habido mayoría en una votación que no era vinculante, el PP sabe perfectamente, lo ha bloqueado, y sabe perfectamente que tiene que reformar la ley de pensiones, y que la tiene que reformar, pero ¿qué es lo que está haciendo? Sacando esa cantidad de dinero, lo que ha conseguido es no bajar las pensiones, con lo cual no ha molestado a esos 9 millones de votantes, que aunque no sean los 9 millones que le voten, sí que la mayoría es de personas que están jubiladas, los votantes que tiene el PP. Ha logrado ir pasando, y lo que va a hacer va a ser dejarle la patata caliente al siguiente, pero es que es imprescindible una reforma del INS, es imprescindible, y porque hay que revalorizar las pensiones según el IPC, hay que poner en marcha el Pacto de Toledo inmediatamente, y hay que mejorar el mercado laboral, para lo cual hay que quitar la reforma laboral del año 2012. Por supuesto, cesar la utilización de los fondos. Es que los fondos de la Seguridad Social se utilizan de muchas maneras. No se podía sacar más del 3%, pero sí que se podía hacer exenciones de pagos a los empresarios, por ejemplo. Otra cosa que también se hace con los fondos del INS es pagar a todo el personal que trabaja en el INS. Va a cargo de la caja del INS, no está pagado por la Administración General del Estado como funcionarios que son, están pagados, se autogestiona el INS. Entonces, de esos sueldos podría pagarlo la Administración General del Estado en una futura reforma. Hay muchas cosas que reformar. No hay aquí ningún representante del Gobierno. Pero, y si se me permite la metáfora, voy a hacer de abogado del diablo y voy a leer algunos de los argumentos que está empleando el Gobierno para defenderse. Reconoce que las pensiones perdieron en 2017 un 1,9% de poder adquisitivo, pero también dice que esta merma se compensa con las ganancias de los 3 años anteriores. Defiende también el Gobierno, concretamente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el gasto en pensiones está subiendo por encima del 3% y que la pensión media en España también está aumentando, por lo que pide a los jubilados que piensen como parte de un total que cada vez le cuesta más dinero público al Estado. Y por último, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que defiende que su responsabilidad es garantizar las pensiones públicas actuales y las del futuro. ¿Qué tienen que decir ante estos argumentos? Bueno, yo quería comenzar porque, bueno, aparte de lo de la ministra Fátima, voy a dejar un capítulo aparte. Sí. Porque no puedo entender cómo pone un ejemplo diciendo que desde el 2007 al 2017 hemos ganado en poder adquisitivo un 0,3%. Para empezar, no tendría por qué meterse en los años del Partido Socialista. Ella tendrá que analizar sus años. Esos años, yo no digo que sean extralimitados, no. A lo mejor puede estar alrededor del 1,2, porque ha habido 2 años negativos, un menos 0,3, un menos 1%. Entonces, el final ha sido 1,2, 1,3, 1,4%. Claro, tampoco hemos hablado del copago sanitario, el copago farmacéutico, que esos son impuestos que nos han venido de rebote. Y lo que no se puede admitir tampoco, como abrió el otro día la convención Dolores de Cospedal, la secretaria general, diciendo que el PP había salvado del rescate europeo a España. Señores, no ha salvado el PP, han salvado los trabajadores de a pie, los pensionistas y todos los que estamos ahí en nómina, porque gracias a ese gran esfuerzo España se ha podido librar. No porque el PP ha hecho su número, pero el esfuerzo lo hemos hecho nosotros. Y eso tenía que haberlo reconocido en la convención, cosa que no ha hecho. Luego, por poner un capítulo aparte, he leído ayer en El País, cosa que no me ha gustado nada, el compañero vuestro Julio Carabañas, diciendo que somos unos privilegiados. Yo no sé hasta qué punto. Vuelvo a repetir que sí, que no hemos perdido un gran poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque no ha sido tampoco una suma muy importante la pérdida. Pero es que hemos estado ayudando a nuestros nietos, nuestros hijos, que estaban en paro, que tenían que venir a comer, que tenían que... En fin, todos esos detalles hay que darle la importancia que tienen, que es muchísima.
que es muchísima. Aquí tengo... Sí, quería dar un dato a nivel de Segovia, porque es importante. Cuando decimos que la pensión media en Segovia son 868, por ejemplo, no son 868, pero cuando estás cogiendo la pensión alta y la baja, los que no contamos con los de abajo, entonces la pensión media no es real, es un número que te dan y ya está. Aquí somos 33.099 pensionistas. Sí que es cierto que se ha subido desde el año pasado, 2017, a fecha de marzo de 2018, pues en unos 300 pensionistas más. Esto va aumentando y con el baby boom va a volver a aumentar bastante más. Y un dato muy importante que quiero reseñar, que es que creemos que tenemos pensiones, muy rápido lo voy a hacer. De 150 euros a 600 euros hay un 15%, es decir, 1.299.000 pensiones. De 601 a 650, un 21,7%, 1.888.794. De 650,01 a 1.000 euros hay un 25,7, 2.234.665. De 1.100, de 1.001, perdón, a 1.500, un 18,3, 1.590, 1.590.070. Y de 1.501 a 2.000, un 8,7, 758.000. A partir de 2001 a 2.500 hay un 10%, es 874.000. Y ya más de 2.571 euros hay un 0,5 que son 15.971. Esto hace una suma de 8.692,779 pensionistas que no tienen que ver con las pensiones. Pensiones hay 9 millones y pico, pensionistas hay 8.692.000. Era un dato que simplemente para que lo tuviéramos presente. A lo que me dices de que las subidas en los últimos años compensan lo poco que se ha subido ahora, aquí tengo la evolución de las pensiones, de la pensión mínima mensual de jubilación para mayores de 65 años con un cónyuge a cambio. En los últimos años, desde el 2012 al 2018, que es la época del gobierno del PP, se han subido 46,90 euros en 7 años, o sea, un incremento del 6,32%. Si eso lo comparas con el índice de precios al consumo y lo comparas con la paralización que tenemos ahora mismo, desde luego que no compensa en absoluto. Si se puede ver el incremento se ve perfectamente de las pensiones, o sea, el color azul es el PP, el color rojo es el PSOE. Durante el PSOE el incremento ha sido del año 2005 al 2011, a pesar de que las congeló un año, luego se recuperó, porque son 257,11. Y en el anterior periodo, de 1997 a 2004, el incremento fue de 107. El mayor incremento es que los números muchas veces desdicen a las palabras. Están contraatacando las medidas y los argumentos del gobierno, pero me gustaría saber también su opinión sobre algunas iniciativas de la oposición. ¿Qué les parecen? Por ejemplo, concretamente les pregunto, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, proponía recientemente un impuesto a los bancos para financiar las pensiones. Pues no es mala idea. Sin lugar a dudas, no es que digamos que de ahí vamos a sacar la panacea, ni muchísimo menos, pero bueno, es una ayuda que además que pienso que inclusive los bancos, a los que tanto se les ha ayudado, no voy a decir voluntariamente, porque voluntariamente por parte de los bancos no van a sacar nunca nada, pero sí que tenía que ponerse ese impuesto de esos beneficios que tiene a final de año. Es decir, si tú tienes un 12, un 14, un 15%, vas, es decir, bueno, vamos a dejar para el cajón de las pensiones, para el fondo de reserva, meter ahí 1.000 millones, 1.500 millones, 2.000 millones, lo que sea. Y eso sería una aportación y una ayuda importante. En cuanto ha habido otros temas, por supuesto, nosotros también decimos que hay que destopar las cotizaciones. ¿Por qué cuando llegas a 2.500 euros, a partir de los 1.500 euros, los que cobran más no cotizan? No es entendible. No es entendible que porque pase de los 1.500 euros ya deja de cotizar. Es eso que va desde los 2.500 a su final. Y yo sí que al final, si me permites, voy a dar unos razonamientos por los que nos estamos movilizando día a día, concentración, manifestaciones. Y es por lo siguiente: queremos asegurar el poder adquisitivo de las pensiones.
erradicar el déficit de la seguridad social, garantizar el presente y el futuro de las pensiones y el sistema público. El Gobierno bloquea el diálogo social y no atiende las demandas sindicales ni las iniciativas aprobadas en el Parlamento para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y derogar la reforma de las pensiones de 2013. Porque urge asegurar la viabilidad de nuestro sistema de pensiones. El Gobierno ha agotado el fondo de reserva y recurre a un indebido endeudamiento de la seguridad social. Los pensionistas pierden poder adquisitivo cada día. Porque de no impedir los efectos de la reforma de 2013, la relación media entre pensión y último salario, tasa de sustitución, caerá desde el 80% a menos del 50%, empobreciendo drásticamente a los pensionistas. 15 millones de pensionistas recibirán la misma proporción de la renta nacional que los 9 millones actuales. Porque hay que eliminar las subvenciones con cargo a la seguridad social, cuyo coste debe asumir el Estado, lo que tú decías. Porque hay que conseguir que los gastos del sistema se paguen como el resto de los organismos públicos, con los presupuestos del Estado y no con cotizaciones. Porque hay que destopar las cotizaciones, porque hay que mejorar los ingresos del sistema, tanto los derivados de cotizaciones como de ingresos fiscales. Y por todo ello queremos, entre otras cosas, trabajos dignos y pensiones dignas, no el 0,25%. Hemos estado hablando de una subida, de un anuncio de una subida de las pensiones por parte del Gobierno entre el 1 y el 3%, sí. Además muy puntual para este año, también las pensiones de viudedad, pero lo hemos hecho mención de pasada. Este mes de enero yo creo que era cuando se recibe una carta en los hogares de los pensionistas donde la ministra Fátima Báñez les agradece su esfuerzo y les dice, o se vanagloria en cierta manera de que les han subido un 0,25% la pensión. ¿Usted cuando lee esa carta qué hace? Pues provocador. Yo lo que quiero es proponerle un trato a ella, a Rajoy, a Montoro. Yo les propongo cambiar su sueldo de un año por mi pensión de un año. A mí seguro que por ese dinero que ellos ganan al año, yo ahorraría. Me daba para ahorrar. A ver qué hacían ellos con mi pensión de un año. Y a la señora Báñez, cuando te dice, no sé, me es muy grato comunicarle que va a poder vivir, o sea, con uno y pico que me han subido. Si voy a pagar de luz 12%, si voy a pagar de agua otro tanto, si tengo que pagar un montón de cosas, ¿cómo me dice esta señora que la es muy grato comunicarme que con lo más subido voy a poder vivir bien? Es que vergüenza tenía que darla. Vergüenza tenía que darla. Y veo que es que no tienen vergüenza. O sea, no tienen vergüenza. Hablando del ahorro, esa idea que se les ha ocurrido de los planes de pensiones, primero, no podemos ahorrar, no podemos hacernos un plan de pensiones. Los planes de pensiones no son otra cosa que los bancos dispongan de nuestros ahorros para negociar ellos. Y los planes de pensiones después, sí que es verdad que tienen exenciones cuando haces ingresos, pero después la verdad que es el timo de la estampita, porque cuando vas a sacar el plan de pensiones tienes que cotizar todo lo que no has cotizado. Entonces está grabado el ahorro y no pueden pretender empujarnos a un sistema de pensiones privado porque no es viable, primero porque no podemos ahorrar y segundo porque no es ético, que luego después de haber negociado con nuestro dinero nos engañen. Es que es un engaño. Lo mismo le quería preguntar a Miguel Ángel, ¿por qué cree que hasta ahora han fracasado esos planes privados de ahorro? Pues yo pienso que han fracasado porque en principio yo he llegado a tener un plan de pensiones y cuando tuve que hacer la declaración de la renta me pegaron un palo por desconocimiento que he estado hasta hace poco recuperándome. Entonces, quizá por falta de información, porque no sabes si tienes ese plan de pensiones, tienes que decir, no, mira, lo voy a dejar, en vez de quitarlo de un golpe, lo quito paulatinamente, o busco como una especie de pensión vitalicia que me dure hasta que me dure. Muchas veces el desconocimiento y porque los bancos tampoco te informan. Podrían decir, oh, mira, no es la forma real que te lleves esto de esta forma. Déjalo y te podemos dar, no sé, con arreglo a lo que tengas, 50, 100, 200 mensualmente y así de una forma diferente vas a cotizar el IRPF al final de cuando hagas tu declaración de la renta. Claro, el año que sacas el plan de pensiones es como si hubieses ganado
una cantidad que en realidad no has ganado, pero lo que hace es que sube el tramo de cotización y entonces tienes que pagar, bueno, en algunos casos casi el 40% de lo que sacas. Entonces... Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Es verdad que se ha hecho corto. Muy corto. Sí, es verdad, realmente. Después de todo se ha hecho corto. Es cierto. Muchísimas gracias, María Teresa Bellota, que tenga usted suerte. No hay posibilidad de hacer un llamamiento ya general. Que pueda vivir con dignidad. Ya te iré contando. Está abierta la puerta de esta televisión para que bueno, ya os iré contando. El día 15, lo que sí que quiero decir a las personas, que acudan a esa concentración, que se vea que estamos todos preocupados por tener que nos suban esa pensión. El CIS dice que estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados. Hemos invitado a todos los partidos políticos, a la plataforma por las pensiones, también. Cada uno en libertad, que vaya con la bandera que quiera. Lo que queremos son colores, unidad en la diversidad y todos a la manifestación, a la concentración, a pedir por nuestras pensiones. Por estar con nosotros. Muchas gracias. Y María Antonia Sanz, también muchísimas gracias. Y muchas gracias a vosotros. Un placer. La semana que viene, en esta misma mesa, seguiremos con otro tema. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Muy buenas noches.